nuevamente bienvenidos a este su curso de Derecho Administrativo 2. Oye, bienvenidos cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar con la actividad de esta noche, calurosa esta noche, ¿verdad? Ustedes ya nos estamos acostumbrando a ese calor durante el día acá en esta ciudad capital, ¿verdad? Pero bueno, déjenme un segundo acá. ¿Te gusta? Mm. Aquí es. Muy bien, mis amigos. Hoy vamos a empezar a platicar, o vamos a hablar más que todo, de dos instituciones que nos habían quedado por ahí pendientes y que son muy importantes dentro de la administración pública en general, ¿verdad? Dentro de la administración pública en general. Pues vea, vamos a iniciar platicando acerca del Tribunal Supremo Electoral, que dentro de la Constitución Política de la República pues se encasilla dentro de ese apartado del régimen político electoral de nuestro país, ¿verdad? Del régimen político electoral de nuestro país. Pues bien, es necesario entonces que nos vayamos ahorita, vamos a compartir pantalla para que así pues, todos sepamos de qué estamos hablando. Y pues acá tenemos propiamente el, el material que hemos venido trabajando durante estos días. Oye, el material que hemos venido trabajando estos días. Bueno. Pues básicamente, solo confírmeme por favor si sí logran ver el escrito. Sí, Sí, licenciado, licenciado. gracias. Sí se ve. Ah, excelente. Bueno, Sí, licenciado. pues como les decía, vamos a platicar acerca del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, pues el Tribunal Supremo Electoral, amigas y amigos, es el órgano administrativo encargado, ¿verdad?, de todo lo relativo a la materia electoral en nuestro país. Y cuando hablamos de la materia electoral, nos referimos a todo aquello relativo a elecciones generales, es decir, presidente y vicepresidente, corporaciones municipales, diputados de Estado Nacional, diputados distritales, Parlacén, etcétera. A eso se refiere materia electoral a nivel nacional, a nivel general. Lo que es materia electoral, por ejemplo, Yo de más o nuestra menos. universidad o De aquí a materia usted. electoral gremial, no tiene relación con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? No tiene ninguna Aquí, relación, para que lo tengamos claro, por ¿ok? su techo, me dijo. Para que lo tengamos claro. Bueno, Ahí sí, usted. aparte de ello, aparte de ello, pues el Tribunal Supremo Electoral es necesario Ah, acotar que es un órgano administrativo independiente, ¿verdad? Que no está supeditado a ningún organismo del Estado, es decir, ni al organismo legislativo, ni al organismo ejecutivo, ni al organismo judicial, ¿verdad? Ni al organismo judicial. Ninguno de estos tres organismos está sobre el Tribunal Supremo Electoral. Es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Aparte de ello, amigas y amigos, es importante mencionar que, como bien lo hemos acotado, el Tribunal Supremo Electoral se encarga de toda la materia electoral, es decir, del desarrollo de la rama del derecho electoral en sí, que el derecho electoral, pues, es una rama del derecho que surgió también o que se derivó del mismo derecho administrativo ya hace algunos años, ¿verdad? Pero que acá lo que nos interesa, ¿verdad? Que acá lo que nos interesa es, ¿verdad? Es la parte orgánica del Tribunal Supremo Electoral. Aquí no vamos a platicar hoy de qué es el voto, de qué es el sufragio de juntas electorales, no. Solo vamos a hablar de esa parte orgánica, de qué es el tribunal, cómo se integra, ¿verdad? La comisión, etcétera. Eso es lo que nos interesa acá en Derecho Administrativo 2, ¿verdad? En Derecho Administrativo 2. Pues bien, continuando entonces, el Tribunal Supremo Electoral, pues es la máxima autoridad en esta materia electoral, ¿verdad? Su ámbito de trabajo, como bien lo mencionaba, se basa propiamente en el derecho electoral. Y algo muy importante es que el Tribunal Supremo Electoral, amigas y amigos, está integrado por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Y algo mucho más importante que es necesario que ustedes marquen y que ustedes anoten, es que el Tribunal Supremo Electoral ejerce funciones durante un periodo de 6 años. 6 años. Eso es importante que ustedes lo anoten por ahí o que lo marquen.
6 años es que dura en sus funciones el Tribunal Supremo Electoral. Aquí nos cambian el periodo, ¿verdad? Ustedes venían con 4, de repente se fue 5 con el Procurador de los Derechos Humanos. Aquí nos aumenta y son 6 años. Y son 6 años. Antes de irnos a la ley electoral y de partidos políticos, que es la referencia que tenemos acá en el folleto, es necesario que vayamos a la Constitución Política de la República, específicamente al artículo 223. Vámonos entonces todos, por favor, al artículo 223 de la Constitución Política de la República. Y este artículo 223 prácticamente es el que desarrolla ese capítulo de régimen político electoral. Imagínense ustedes un solo artículo, pero ahorita se van a dar cuenta del por qué. Bueno, el artículo 223 inicia libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Bueno, siguiente párrafo que es importante, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. ¿Cuál es esa ley? La ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos. Prácticamente este artículo lo que dice, o lo que indica más bien, es que todo lo relativo a derecho electoral y Tribunal Supremo Electoral va a estar en la ley, ¿verdad? Va a estar en la ley. Por consiguiente, entonces, ahora sí, vámonos a la ley electoral y de partidos políticos. Ley electoral y de partidos políticos. Antes de que ustedes abran su ley electoral, es necesario que ustedes tengan en consideración algo. Regularmente, a uno le venden, digamos, libritos y la cuestión así. Y acá está en una parte la ley, en la primera parte lo que es la ley y en una segunda parte lo que es el reglamento de la ley electoral. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en la ley electoral, ¿verdad? En la ley electoral. No vamos a ver nada del reglamento, solo la ley. Y ahora sí, entonces, vámonos al artículo 121 de la ley electoral y de partidos políticos. Artículo 121, por favor. Artículo 121. La ley electoral se divide también en dos partes. Una parte que es orgánica, que es administrativa, que es la que vamos a ver ahorita un poco, y otra parte que se refiere a derecho y proceso electoral en sí, ¿verdad? A derecho y proceso electoral en sí. Vamos a ver ahorita, como les digo, solo la parte orgánica, la parte administrativa, que es la que nos interesa acá en Derecho Administrativo 2. Bueno, pues el artículo 121 inicia a desarrollar lo relativo al Tribunal Supremo Electoral, como ustedes lo pueden observar, e inicia con un concepto que establece de la siguiente manera. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. Si en algún momento, en algún examen, sea con este servidor o sea con alguien más o en su privado, le preguntan a usted que dé un concepto de Tribunal Supremo Electoral, usted tiene que dar este que está acá en el artículo 121. Por eso es importante que lo marque. Bueno, otro artículo muy importante es el artículo 123. Vámonos por favor al artículo 123. Y este artículo indica la integración del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es que está integrado el Tribunal Supremo Electoral? Y acá nos indica que el Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados titulares y con 5 magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros, ¿verdad? De una nómina de 40 candidatos
propuesta por la comisión de postulación. Es decir, acá sí hay una comisión de postulación, se integra esa comisión, hacen todo el proceso de reclutamiento, integran la nómina de 40 candidatos, es decir, enlistan los 40 nombres y ese listado lo trasladan al Congreso de la República. Y de ese listado, pues los diputados eligen a 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Y luego cierra el artículo con durarán en sus funciones 6 años. ¿Ya? 6 años. Ahora el siguiente artículo también es muy importante, el artículo 124. Las calidades, es decir, los requisitos para poder ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deben tener las mismas calidades que corresponden a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, nuevamente, mayores de 40 años, más de 10 años de ejercicio profesional, guatemaltecos, y hallarse en el goce de sus derechos, ¿verdad? Nuevamente son los mismos requisitos. Gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos, es decir, tendrán también derecho a antejuicio y estarán sujetos a iguales responsabilidades. Algo importante, podrán ser reelectos, podrán ser reelectos, es decir, entonces que los actuales magistrados pueden volver a participar y de repente pueden ser nuevamente electos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral. Bien, los miembros propietarios del Tribunal Supremo Electoral no podrán ejercer su profesión, prohibición que no afecta a los miembros suplentes, es decir, que los magistrados titulares no pueden litigar y no pueden cartular, tampoco pueden asesorar, ¿verdad? Esta prohibición no afecta a los miembros suplentes, ellos sí pueden ejercer su profesión, toda vez, ¿verdad? Aquí lo establece, salvo asuntos referentes a materia electoral. Lógico, ¿verdad? Ustedes no tiene sentido que asesoren algo electoral y se conviertan en determinado momento en quienes van a resolver esas cuestiones electorales. Los miembros propietarios tampoco podrán ser asesores o mandatarios de partidos políticos, comités pro formación de los partidos políticos y sus personeros y de cualquier otra organización de carácter político, ni directivos de dichas organizaciones. Bueno, prácticamente entonces ahí tenemos los requisitos para ser magistrados para el Tribunal Supremo Electoral. Nuevamente, ¿verdad? Los mismos que para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia, mayores de 40 años, más de 10 años de ejercicio de la profesión, guatemaltecos y estar en el libre ejercicio de sus derechos. ¿Tá? Esos son los requisitos para poder ser magistrado ante el Tribunal Supremo Electoral. Ante el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, hemos venido platicando anteriormente de instituciones o de órganos administrativos de unipersonales, de tipo unipersonal, es decir, que una sola persona dirige la institución, como el caso del Procurador de Derechos Humanos, el caso del Fiscal General, el caso del Procurador General de la Nación, ¿verdad? Que son unipersonales, el caso del Contralor General de Cuentas también. Acá ya hablamos de un cuerpo colegiado, de un órgano administrativo colegiado. Entonces, ¿quién va a dirigir ese órgano administrativo? ¿Quién va a presidir ese Tribunal Supremo Electoral? Eso lo encontramos acá mismo en la ley, en el artículo 126. Más adelantito, por favor, vámonos al artículo 126. Y ahí nos establece presidencia del Tribunal Supremo Electoral. La presidencia del Tribunal Supremo Electoral será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran en forma rotativa en 5 periodos iguales. Es decir, entonces que cada magistrado va a tener el ejercicio de la presidencia del tribunal un año con 3 meses más o menos y unos cuantos días más, cada uno de ellos. Porque son 5 magistrados por 6 años. No nos cuadran, ¿verdad ustedes? Entonces cada uno tiene un poquito más del año para ejercer la presidencia del tribunal. Bueno, sigamos leyendo, ¿verdad? Sigamos leyendo, porque entonces ya tenemos claro que los 5 magistrados van a ser presidentes en algún momento. Pero ¿en qué orden lo van a hacer? Acá nos lo establece también. En forma rotativa, es decir, uno tras otro, en 5 periodos iguales, comenzando por el magistrado de
mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades, es decir, del más grande o de mayor edad al más joven o de menor edad. Y como les decía, pues cada uno va a ejercer la presidencia del tribunal 1 año, 3 meses y días más. Así es como se ejerce la presidencia en el Tribunal Supremo Electoral. Así es como se ejerce la presidencia en el famoso TSE. Cada magistrado titular tiene derecho a optar a la presidencia durante un periodo de tiempo. El orden lo determina la ley atendiendo a las edades de cada uno de los magistrados titulares, ¿verdad? Titulares. Mucho de qué hablar en esta institución, ¿verdad? Ustedes del proceso electoral anterior, que todavía tenemos inconvenientes, magistrados titulares que no están en el ejercicio de sus funciones, que por ratitos sí, que por ratitos no, eh, que la presidencia está actualmente en la única magistrada titular que todavía sigue en sus funciones, que los magistrados suplentes están peleando ser presidentes también, bueno. Vaivenes que está claro aquí en la ley, ¿verdad? Ustedes, está claro acá en la ley, yo creo que sin entrar a profundidad del tema, todos tenemos muy claro cómo se debe resolver este tipo de situaciones, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Ahora bien, ahora bien, mis amigos, ya vimos, por supuesto, qué es el TSE, ¿verdad? Ya vimos también cómo se integran los requisitos para integrar el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? ¿Quién dirige el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y cómo se realiza. Pero ahora vamos a platicar un poquito también de la comisión de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso lo encontramos en el artículo 136. Vámonos todos, por favor, al artículo 136 de la ley. Artículo 136, por favor. Esta comisión de postulación, mis amigos, es muy particular porque es la más pequeña de las comisiones dentro del sistema de comisiones de postulación que actualmente está vigente en nuestro país. Únicamente está integrada por 5 integrantes y ahorita vamos a ver cómo se integra. Artículo 136, integración de la comisión de postulación. La comisión de postulación estará integrada por 5 miembros en la forma siguiente. Inciso A, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien la preside. Inciso B, un representante de los rectores de las universidades privadas, es decir, todos los rectores de las universidades privadas se reúnen y eligen quién va a representarlos. Inciso C, un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, electo en Asamblea General, es decir, el colegio convoca elecciones, ¿verdad? A una asamblea de elecciones, se inscriben candidatos, se vota por ellos y el que recibe más votos es electo para integrar esa comisión. Inciso D, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, el decano de nuestra facultad. E inciso E, un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas. Al igual que los rectores, los decanos de Derecho de las universidades privadas se reúnen y ahí entonces designan a quien los va a representar en esa comisión de postulación. 5 personas nada más. 5 personas nada más. Rector de San Carlos, decano de San Carlos, rector de privadas, decano de privadas y representante del colegio. Un comisionado por parte del colegio. Solamente ellos. Distinto a otras comisiones que hemos platicado, ¿verdad? Ustedes, en donde participan todos los decanos de derecho, donde participan algunos rectores de universidades privadas, ¿verdad? A veces participa el presidente del Colegio de Abogados, a veces participa el presidente del Tribunal de Honor, a veces participa el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Acá no. Acá solo son 5. Acá solo son 5. Y ellos son los encargados de hacer ese proceso de reclutamiento, integrar esa nómina de 40 candidatos y trasladarla al Congreso de la República. Y trasladarla al Congreso de la República. Solamente esas 5 personas. Nadie más. Nadie más. Ahora bien, estos 5 comisionados también tienen un suplente, ¿verdad? También tienen un suplente. Y a eso nos hace referencia el segundo párrafo de este artículo, el 136.
Cada miembro titular tendrá un suplente, el cual será electo en la misma forma que el titular, salvo los suplentes del rector de la Universidad de San Carlos y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha casa de estudios, quienes serán electos por el Consejo Superior Universitario, el caso del suplente del rector, ¿verdad? Y por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad, en el caso del suplente del decano de la facultad. Y algo muy, muy importante, de último en ese artículo, esa última frase, ¿verdad? Esa última frase, el cargo de miembro de la comisión de postulación es obligatorio y gratuito. Pero esa obligatoriedad bien importante, bien, bien, bien característica de esta comisión. No se puede excusar, no se puede nombrar a nadie más, es obligatorio. ¿Ya? Es obligatorio. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Yo los escucho. ¿Dudas o preguntas? Bueno, Todo claro, continu- licenciado. muchas gracias, Mardoqueo. Muy bien, entonces continuemos, amigas y amigos. Vuelvo a hacerles referencia, no es una clase de derecho electoral, es una clase de derecho administrativo y por eso nos fuimos únicamente a esa parte orgánica que es la que nos interesa. Ahora, mis amigos, vamos a platicar de una última institución quizás que es muy, muy, muy importante dentro del sistema de justicia de nuestro país. Bueno, no solo de justicia, dentro del sistema de justicia y político de nuestro país, ¿verdad? Del sistema de justicia y sistema político de nuestro país. Y es la famosa y anhelada Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, amigas y amigos, pues es una institución, es un órgano administrativo eh, que tiene una función muy, muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante, muy, muy importante. Bueno, que es velar por la defensa del orden constitucional en nuestro país. La Corte de Constitucionalidad, hay que mencionarlo también, últimamente pues se ha convertido en una corte más política que jurídica, lamentablemente. Todo llega a la Corte, todo tratan de que la Corte lo resuelva. Esto ha tergiversado mucho la función de la Corte. Cuando la Corte ha tenido momentos en los cuales pues ha sacado la casta y ha restablecido el orden en nuestro país, como sucedió pues en 1993, ¿verdad? Ustedes con el famoso Serranazo, creo que la mayoría de ustedes quizás no habían nacido o tal vez tenían unos 2, 3 años cuando sucedió lo del Serranazo. El presidente en ese momento desconoce al Congreso, desconoce al organismo judicial, él quería ser el plenipotenciario y todopoderoso del país. La Corte de Constitucionalidad le dijo, momentito, señor, esto no es así, hay una constitución y para hacer respetar esa constitución estamos nosotros, la Corte de Constitucionalidad. Y restablecieron el orden constitucional. Restablecieron a los diputados, restablecieron al organismo judicial, ¿verdad? Y el país continuó con su giro habitual. Pues son, digamos, fragmentos de parte de la historia de nuestro país en la cual pues la Corte de Constitucionalidad tenía un papel muy, muy preponderante, ¿verdad? Muy, muy preponderante. En ese momento, el magistrado, que creo que era el magistrado presidente, don Epaminondas González, fue uno de los personajes que tuvo pues un papel muy importante dentro de estas decisiones. Curiosamente, don Epaminondas, perdón, pues fue también abatido meses después. Pero bueno, mis amigos, es parte de lo que les digo, de las funciones que ha tenido la Corte, que tiene la Corte, que muchos dicen la Corte debe ser jurídica y no política, pero lamentablemente el marco legal por excelencia de la Corte de Constitucionalidad es la Constitución y la Constitución es política, porque surge de un gran conversatorio, surge de grandes consensos. Y eso es hacer política, ¿verdad, mis amigos? Esa es la verdadera política, no campañas, etcétera, no. Esa es la verdadera política.
Pues bien, continuando entonces platicando de la Corte, pues hay que hacer referencia a que la Corte se integra por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, ¿verdad? 5 titulares y 5 suplentes, ¿verdad? Y como les comentaba, pues la función de la Corte se ha venido tergiversando, se ha saturado la Corte de muchos procesos. Todo el mundo piensa de que todo se va a resolver con amparos y que va a llegar a la Corte, etcétera, cuando no necesariamente es así. El amparo, la acción constitucional de amparo es una excepción a las normativas, es solamente cuando realmente se están violentando derechos considerados fundamentales, ¿verdad? O incluso humanos, ¿verdad? Que también hay que platicar de eso, o la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, ¿verdad? Que a veces muchos los confunden, derechos humanos es derecho a la vida, derecho al trabajo, etcétera. Derecho fundamental no necesariamente es algo inherente a la persona humana, sino otras cuestiones, ¿verdad? El tema es de que la Corte de Constitucionalidad para algunos tratadistas del derecho se ha llegado a considerar como una corte celestial, que es la que está en las alturas, es la que resuelve todo y sobre ella no hay nada más. Sobre ella no hay nada más. Por eso, ese sobrenombre, digamos, que se le ha dado por algunos tratadistas. Pues bien, la Corte de Constitucionalidad también tiene un fundamento constitucional y lo encontramos en el artículo 268 de la Constitución Política de la República. Vámonos entonces al artículo 268 de la Constitución. Vean pues, el artículo 268 nos refiere a lo siguiente. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente, es decir, que está todo el tiempo, de jurisdicción privativa. ¿Qué quiere decir eso de jurisdicción privativa? Quiere decir que su ámbito de competencia, que su ámbito de trabajo es estricto, es reducido a un campo. Y en este caso es el campo constitucional, ¿verdad? Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado, es decir, independiente del organismo legislativo, del organismo ejecutivo y del organismo judicial. Y del organismo judicial. Y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. ¿Cuál es la ley de la materia? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esa es la ley de la materia. Muy bien, ya sabemos que la Corte, cuál es la función de la Corte, ¿verdad? ¿Cuál es el marco jurídico o marco legal de la Corte? Ahora vamos a platicar de cómo se integra la Corte de Constitucionalidad. Y eso lo encontramos en el siguiente artículo, en el artículo 269, integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Algo muy importante es lo que viene. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República o el presidente y vicepresidente de la República, ¿verdad? El número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. No quiere decir de que 2 suplentes pasen a ser titulares, no, solamente es para esa función específica, para conocer asuntos de inconstitucionalidad, solamente inconstitucionalidad. No el amparo, no la exhibición personal, solo la inconstitucionalidad en contra del Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente y vicepresidente de la República. Bueno, continuando con la lectura del artículo, los magistrados durarán en sus funciones 5 años. Anótenlo, márquenlo. 5 años. Aquí regresamos a 5. No son 6, no son 4, sino que son 5. Ahora, ¿quiénes designan a esos magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Ahorita lo vamos a ver. Una pregunta, licenciado, Adelante, Brenda. ¿Qué artículo dijo, perdone? Estamos en el 269 de la Dos. Constitución. Gracias, muy amable. Bueno,
¿Quiénes designan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Aquí lo encontramos también en el artículo 269. Inciso A, un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúnen y ahí designan a un magistrado de Corte de Constitucionalidad. Inciso B, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Es decir, se reúnen todos los diputados en número suficiente y deciden, ¿verdad?, designar a un magistrado para la Corte de Constitucionalidad. Inciso C, un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. ¿Se recuerdan ustedes del Consejo de Ministros, verdad? ¿Cómo se integra el Consejo? Pues entonces el presidente de la República convoca al Consejo de Ministros, se reúnen y designan a un magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. Inciso D, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es decir, los 42 consejeros se reúnen, integran el consejo y por mayoría deciden o designan a un magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. Es el Consejo Superior. No es el rector, no es solo el decano de la facultad, no, es el Consejo Superior Universitario. Todo el consejo. Y el último inciso E, un magistrado por la asamblea del Colegio de Abogados. Es decir, entonces, el Colegio de Abogados convoca a una asamblea de elección, se inscriben candidatos y el que recibe más votos es el designado para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Algo muy importante que acotar en este tema, amigas y amigos. Muy, muy importante. Los magistrados son designados por cada órgano administrativo. No son representantes de los órganos administrativos que los designan. Solamente son designados, son nombrados, pero no los representan. Ellos van a integrar una corte que tiene una jurisdicción privativa, como bien lo establece la misma Constitución, sin ver intereses de ningún tipo y haciendo un trabajo objetivo. En ningún momento se convierten en representantes de las instituciones. Es bien importante porque se confunde a veces las funciones de los magistrados. Todo el mundo piensa, es que es el representante de la universidad, entonces solo va a velar por los intereses de la universidad. Sí, va a velar no solo por los intereses de la universidad, va a velar por los intereses de la nación, porque el orden constitucional se le establezca, porque permanezca. Por eso es que va a velar. No va a velar por los intereses del presidente de la República, no. No va a velar por los intereses de los diputados, no van a velar por los intereses de la Corte Suprema, no. Van a velar por los intereses de la nación, por los intereses de la nación. Continuando con la lectura del artículo 269. Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente, es decir, cada órgano que designa un magistrado, primero designa al magistrado titular y luego al magistrado suplente, pero es en ese mismo acto, en ese mismo momento, ¿verdad? Y continuando con la lectura del respectivo suplente ante el Congreso de la República. Es decir, los designan, mandan la designación al Congreso y el Congreso les toma juramento. ¿Por qué el Congreso les toma juramento? Si ahí dice, ¿verdad? Si ahí establece que no están supeditados a ningún organismo, igual que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues resulta ser que el Congreso, si es cierto, no están sobre la Corte de Constitucionalidad, pero ellos le prestan o reciben ese juramento de los magistrados en nombre del pueblo de Guatemala, es decir, en nuestro nombre, porque nosotros elegimos a los diputados, ¿verdad?, para que ejerzan esa función. Nosotros le damos nuestra representación a los diputados para que ellos se encarguen de tomar ese juramento a los magistrados. Bueno, continuando entonces, algo muy importante está regulado en el artículo 270, el siguiente artículo. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ser magistrados ante la Corte de Constitucionalidad? Bueno, acá está en el artículo 270. Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado,
de la Corte de Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos. Inciso A, ser guatemalteco de origen. Inciso B, ser abogado colegiado. Inciso C, ser de reconocida honorabilidad. E inciso D, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. 15 años de graduación profesional. Aquí nos cambian también los requisitos. Ya no son 10 años, son 15. ¿Verdad? Ya no son 10 años, son 15. ¿Verdad? Siguiendo con la lectura, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En resumidas cuentas, también tienen derecho a antejuicio. También tienen derecho a antejuicio. Esos son los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, en la misma situación que el Tribunal Supremo Electoral, ¿quién ejerce la presidencia de la Corte? ¿Cómo se hace? Pues acá nos lo establece el artículo 271, Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran en forma rotativa en periodo de un año. Aquí se nos cuadra, ¿verdad? Ustedes son 5 magistrados, 5 años de funciones, un año cada uno. En TSE no nos cuadra porque son 6 años en funciones y 5 magistrados. Entonces es un año, 3 meses y días, ¿verdad? Bueno, en forma rotativa, es decir, uno tras otro, ¿verdad? Uno tras otro, comenzando por el de mayor edad y siguiendo un orden descendente de edades, es decir, del de más edad al de menor edad. El más viejito al más joven, si ustedes quieren, pues para comprenderlo mejor. Así se ejerce la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Acá, mis amigos, entonces, no hay una comisión de postulación como en otros entes, como en otras instituciones, para designar a los funcionarios, sino que acá está establecido directamente qué instituciones son las encargadas de designar a los magistrados. ¿No? Son las encargadas de designar a los magistrados. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? ¿Dudas o preguntas? Acá, como les digo, solo es la parte orgánica que estamos viendo. Ya ustedes ya vieron su curso de Derecho Constitucional, su curso de Derecho Procesal Constitucional. Acá es esa parte orgánica la que nos interesa, ¿no? La que nos interesa. ¿Dudas o preguntas? Yo los escucho. Sí, Lee, entre los requisitos, yo miro que el último como que solo hice 15 años de graduación profesional, pero no de ejercicio profesional, ¿va? Es Porque correcto. usted se graduó, pero no ha ejercido la profesión, vaya, a veces pueden quedar magistrados de esa forma no sería lo correcto, ¿va? Así es, así es. De hecho, miren, regularmente en las distintas instituciones que designan magistrados, a lo interno de las instituciones se realiza un pequeño ejercicio de selección, digamos, sobre el reclutamiento, ¿va? Entonces ya se pone qué debe cumplir con esto, que cómo acreditar la graduación, etcétera, el puntaje, etcétera. Entonces, prácticamente, si bien es cierto, no hay una comisión de postulación para designar a los magistrados, a lo interno de las instituciones que designan los magistrados, se realiza un pequeño proceso de selección o de reclutamiento y ahí ya se va calificando todo ese tipo de aspectos como el que mencionaba usted. Y le van dando más puntos, menos puntos, etcétera, ¿verdad? Pero sí es algo que quedó ahí, que es diferente a las demás instancias, a los demás cargos, donde sí se dice de ejercicio profesional, acá es solo de graduación como tal. Y es de graduación, porque imagínense ustedes, actualmente estamos hablando de que uno se gradúa, pasan 3, 4, 5 meses para que el colegio lo registre, y luego otros 2, 3 meses más para que la Corte Suprema de Justicia pues les preste juramento o les tome juramento. Y hasta ese momento se considera quizás de que ya está en ejercicio profesional. Acá no, acá desde la fecha en que usted se gradúa. Desde la fecha que usted se gradúa. Bueno, más dudas, más preguntas. Muy Estamos bien, muy bien. Bueno, ¿Qué entonces, temas va a evaluar, Rick? bueno,
Entonces, como ya terminamos acá esta parte, vamos a platicar un poquito de lo del jueves. Bueno, el próximo jueves, mis amigos, tenemos ya nuestro segundo examen parcial. ¿Qué viene? Viene todo lo que vimos después de la Secretaría de la Presidencia. Es decir, vamos a compartir nuevamente aquí en pantalla, ¿verdad? Es decir, vamos a evaluar todo el tema 4, que son entidades y órganos de consulta y control político y jurídico. Eso es lo que vamos a evaluar. Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a evaluar. Y por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto que ahí tenemos también lo relativo también a algo que platicamos anteriormente, que lo está dejando aquí de lado, que es el tema de la administración pública regional y local. Es decir, regionalización, desconcentración, descentralización y los consejos de desarrollo urbano y rural, gobernaciones y administración municipal. Esos dos temas son los que vamos a evaluar, ¿verdad? Esos dos temas son los que vamos a evaluar. Tema 3, administración pública regional y local. Y tema 4, que son las entidades y órganos de consulta y control político y jurídico. Eso es lo que vamos a evaluar. Con ustedes, sección D, nuestro examen inicia a las 7 de la noche, ¿verdad? 7:05 a más tardar para que nos dé tiempo, ¿verdad? Para que nos dé tiempo. Eh, Importantísimo, lleven un documento de identificación, por favor, y un lapicero que pinte bien, que no los deje a medias, que no van a terminar ahí van a empezar con lapicero negro o azul y van a terminar con lapicero verde o rosado, que se quedó sin tinta. Tienen que llevar sus leyes, no sé si las van a poder utilizar o no, pero estamos obligados a llevarlas. Y más aún, la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Es importantísimo. Ustedes ya saben que en todas las clases de Derecho Administrativo hay que llevarla y no digamos en su examen. ¿Cómo viene su examen? No sé si es de selección múltiple, si es de subrayar, si es de falso verdadero, si son casos. No sé, ustedes van a tener por ahí, pues, la oportunidad el día jueves de darnos cuenta todos de cómo viene el examen. De cómo viene el examen. Repasen, estudien cada uno de los funcionarios e instituciones que vimos, los requisitos para poder optar a ser algún funcionario, el periodo de tiempo en el cual ejercen sus funciones, ¿verdad? Es muy importante que repasen todo eso, todo eso. Recuérdense que hay funcionarios que ejercen funciones 4 años, hay funcionarios que ejercen funciones 5 años, hay funcionarios que ejercen funciones 6 años, como lo vimos hoy. Es importante que ustedes recalquen todo eso, ¿verdad? Recalquen todo eso. Bien, mis amigos, entonces, Dios primero los veo el próximo jueves, allá en el S2. Espero que tengan una excelente noche y vayan ya ahí a comerse su panito y su cafecito. Oye, Dios me los bendiga, los miro el jueves. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sí, feliz noche. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche. Feliz noche,